ilustrarnos aquí a los que sintonizamos y hacemos este programa? La primera pregunta para Eduardo sería, ¿qué es la neuropolítica? Bueno, la neuropolítica, gracias por la pregunta, es la especialidad que tiene justamente la aplicación de los principios de la neurociencia para entender al votante en general, ¿sí? La neuropolítica hoy por hoy está centrada en entender un poco más lo que es el inconsciente, porque está demostrado que el 85% de los procesos de toma de decisiones de por quién voto o por quién no voto está en el inconsciente, y esa es la parte justamente que no recaban las encuestas. Son más emotivos. Por supuesto, somos más emotivos y hasta cierto punto instintivos antes que racionales como tal. Hay 3 subsistemas cerebrales y cada información la procesan estos 3 subsistemas. La una es la parte racional, que es el córtex, el sistema límbico, que es el C de las emociones, y el reptiliano, que es la parte más instintiva de sobrevivencia del ser humano. Entonces, cuando hay que enviar un mensaje, hay que hablarle a estos 3 subsistemas cerebrales, si no, estás perdiendo impacto en el mensaje. ¿Qué mensaje tiene, por ejemplo, la corbata roja que todos los candidatos a la presidencia de Estados Unidos la usan? Bueno, es interesante su pregunta porque la vestimenta genera unos códigos de simbolismos. ¿Qué significan simbolismos? Significados que se transmiten de manera inconsciente con los atuendos que uno realmente utiliza. Por ejemplo, el saco negro significa sobriedad. Ese no es negociable. Siempre un presidente de la República debiera tener un saco negro. Camisa blanca en señal de transparencia. Tampoco es negociable. Lo que puede cambiar es el color de la corbata, porque el color de la corbata va a implicar específicamente la forma o el estilo con que uno va a abarcar la conversación. Si usa roja, indudablemente usted está hablando de que va a tener un espíritu mucho más confrontativo, un espíritu mucho más agresivo, mucho más frontal. Una corbata azul más bien denota conocimiento. La roja es acción, la azul es conocimiento, es sabiduría, es tranquilidad como tal. Entonces son 2 mensajes totalmente diferentes. Es interesante saber que en el caso específico de la investidura presidencial, acá en el Ecuador, Lenín Moreno utilizó una corbata color palo rosa, que de alguna forma denota de manera consciente o inconsciente unas señales de suavidad, una señal específicamente de radicalización. De no radicalización, no genera atracción. Tiene una carga ¿Pero por qué ideológica. Trump usa siempre el rojo? No, a ver, esto iba a preguntar yo, porque el tema del rojo siempre tiene una carga ideológica a raíz del tema de la Guerra Fría, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Todo el mundo utilizaba en la Unión Soviética el rojo, y los que eran socialistas y los que son comunistas la corbata roja. Entonces imagínate tú, y luego la usa Trump en este tipo de simbolismo, por ejemplo. Te genera una especie como de contradicción mirándolo desde el punto de vista ideológico. El rojo siempre ha estado denotado o asociado con rebeldía, pero el caso específico de por qué Donald Trump lo utiliza es porque justamente su personalidad es controladora, es agresiva. Por ende, él quiere generar desde el mismo saludo, desde su corbata y cualquier tipo de expresión no verbal, es poder. Quiere imponer su fuerza ante los Eduardo, demás. la semana pasada analizaba varios artículos de la prensa europea la visita de Trump a Europa, y analizaban el apretón de manos que había dado con el premier francés y con los demás Trump, que era excesivo, y ellos decían que eso quería denotar jerarquía. Así es, orden, control, jerarquía, de que él es el que impone el ritmo, del que él es el que impone la situación, y es importante saber que ya hay 2 mandatarios que han frenado esa situación porque se han dado cuenta. Pero Macron de Francia y el de Canadá. ¿Cómo han frenado eso? Bueno, porque hay gestos y hay hasta cierto punto movimientos de las manos. Con tu mano izquierda puedes controlar eso y hacerle entender de que el control no lo tiene el otro, lo tiene uno. Hay analistas que son expertos justamente en temas de expresiones no verbales que profundizan esto y pueden sacar significados increíbles de cada uno de los gestos. Además, Trump en su discurso retoma un posicionamiento de la potencia mundial y de lo que representa económicamente Estados Unidos. Y ese apretón de manos es justamente reafirmar ese mensaje como tal. Indudable. Y recordemos que su eslogan era volver a ser Estados Unidos grande de nuevo. Grande. Indudablemente él es la personificación o quiere ser la personificación de esa grandeza.
para terminar las vestimentas, Stalin, Eduardo, ¿qué significa el hecho de que el expresidente Correa en ocasiones usaba corbata y en ocasiones usaba las camisas esas adefesiosas? Bueno, la corbata es un simbolismo indudablemente de respeto y de sobriedad que debe de tener un mandatario. Sin embargo, también hay ciertos códigos de vestimenta en los cuales ciertos presidentes tienen atuendos diferentes a los que es la etiqueta normal para generar de alguna forma una señal diferente. Caso específico lo vimos marcadamente en Fidel Castro, ¿no verdad? Con su uniforme, al igual que Hugo Chávez, su uniforme totalmente de ejército. ¿Por qué? Porque el arquetipo de ellos, que es el patrón natural inconsciente que quieren transmitir, era rebeldía como tal. En realidad Rafael Correa lo que quería de alguna manera generar con este tipo de atuendos es el hecho de que primero no se encasilla con ninguno de los presidentes anteriormente. Segunda cosa, la imagen que quería proyectar era de inclusión hacia ciertos segmentos, en este caso el indígena, que probablemente a consideración de él no habían sido abarcados o Una considerados. cosa rara, ¿no? Yo solamente he visto a dos presidentes usar gafas, a Gaddafi y a Rafael Correa. Por más sol que haya, ¿sí o no? ¿Por qué? Sí, el uso de gafas. El uso de gafas no es sugerible, da una connotación oscura. Pinochet también lo tenía, da una connotación oscura y se asocia inconscientemente con dictadores. Por ende, alguien que asesore a su candidato presidencial o a un presidente de la República sabe lo que hace o debe por lo menos sugerirle de que eso no lo utilicen, porque genera una distancia entre las personas y su mandatario. Por ende, no es algo bastante sugerido. Sin embargo, si la señal es mostrar poder, mostrar fuerza y generar miedo, pues eso es el elemento correcto que uno debe añadir a su Ahora, actividad. Eduardo, desde tu expertise, quisiera que analicemos el discurso de investidura de Lenín Moreno y sus... ¿cómo analizarlo? Si hubo contradicciones o no. Bueno, el evento general como tal, que fue más de 2 horas, en una primera parte en realidad más podríamos decir que fue un evento de despedida a Rafael Correa antes que una investidura presidencial. La segunda parte, cuando ya habla Lenín Moreno, nos pudimos dar cuenta en esa hora 10 minutos algo bastante interesante, que ese mensaje como tal fue extremadamente bien diseñado. Tenía todos los elementos realmente para impactar. Por ejemplo, tenía frases ganadoras y frases muy fuertes que son normalmente prediseñadas, como hacer una cirugía mayor a la corrupción. Algo como decir, vamos a tener una conversación franca, fluida y dialogante con los medios de comunicación. El decir, presidente de todos, me debo a todos y respeto a todos, son ciertos trabajos. Hay un trabajo detrás de este tipo de mensajes, porque una cosa es qué decir y otra cosa es cómo decirlo. Y generalmente lo que han utilizado en esto son ciertas herramientas interesantes como metáforas, analogías, que son un mensaje poderosísimo a la hora de transmitir de manera verbal algo que uno quiera realmente transmitir. Segunda cosa, también nos pudimos dar cuenta de que como investigador de mercado, entendiendo e investigando lo que quiere justamente el cerebro del votante ecuatoriano, normalmente si usted lo rankea, se va a dar cuenta que es específicamente lo que Lenín Moreno mencionó en ese orden, es lo que más le preocupaba a la población en general. Por ejemplo, él fue muy hábil en dar tranquilidad, dar un poco de paz y conciliación, pero eso lo viene haciendo desde que dejó de hablar. Usted sabe que cuando ganó, luego se desapareció totalmente de los medios de comunicación, y esa ya fue una decisión acertada, porque dio tranquilidad, se salió del conflicto y reaparece generando una gran expectativa con la gente para saber qué va a decir. Y lo segundo es que cuando ya habla, transmite los mensajes o señales correctas. Yo no puedo decir si son verdad o no son verdad, puedo decir lo que se escuchó. Y él impartió tranquilidad, él impartió paz, tranquilidad, respeto y confianza. ¿Por qué? Porque dijo lo que la gente quería escuchar.
que no va a salir de la dolarización, que no van a haber más sabatinas, que va a abrir el diálogo a los empresarios, que con los medios de comunicación se va a dar la mano, va a haber respeto, no van a haber más ataques y que va a exigir la lista completa de Odebrecht. Entonces esas cosas, justo usted ve una investigación de mercado y son los aspectos que más preocupaban y que más molestaban hoy a las personas que son oposición, inclusive aquellas que son partidarios del mismo oficialismo. Estamos conversando con Eduardo Reynoso, experto en neuropolítica y neuromarketing. ¿Cómo analizar los 40 tweets, sin contar las respuestas que ha dado a otros tweets, el expresidente Correa? Bueno, aquí hay dos grandes vertientes. La primera vertiente que puede analizarse como un medio comunicacional complementario, y hay algo que se llama en negociaciones el policía bueno y el policía malo, ¿no? Recordemos que Lenín Moreno más parece el policía bueno, por ende entenderíamos por descarte quién le tocaría ser el policía malo. Aquellas cosas fuertes que probablemente no las puede decir el presidente de la República porque tiene una personalidad y un estilo totalmente diferente, indudablemente puede ser que complementariamente se lo dejen a Rafael Correa porque es un medio de comunicación. Tiene 3 millones de seguidores y eso lo hace bastante fuerte comunicacionalmente. También entendamos de que el nivel de persuasión que él tiene es bastante fuerte también, a pesar de que sus niveles de credibilidad hoy no son comparables con el que tenía antes. Pero si estamos frente a una persona que, guste o no, ha sido un actor político muy importante. Si usted suma los años que ha tenido en el poder, el liderazgo de León Febres Cordero, más Roldós, más Abdalá Bucaram, más Velasco Ibarra, todos esos años sumados, y Assad Bucaram, que nunca llegó a ser presidente, no llegaron a tener 10 años en el poder, que esta única persona sí lo tuvo. Por ende, tiene una influencia bastante fuerte en la gente. La segunda análisis que se puede dar específicamente es de que haya una desconexión entre el mensaje de lo que este actual presidente con su estilo quiere transmitir versus el apego que tiene Rafael Correa a ese poder que de alguna forma lo tuvo 10 años y que ahora ya no lo tiene. Por ende pueden ser las primeras señales de discordancia entre el gobierno y lo que piensa el exmandatario Rafael Correa. Increíble el poder de las redes sociales, ¿no? Leía, por ejemplo, que el príncipe saudí tuitea muy poco, pero cada vez que tuitea, y tuitea en árabe, tiene más retweets o más comentarios que el mismo Trump. Increíble. Increíble. ¿Algo más que quieras acotar, Stalin? Sí, el riesgo de que los mensajes acertados y apropiados en el caso de Lenín Moreno en la práctica no logren aterrizar, porque un componente o un elemento externo, como por ejemplo la incidencia que pueda tener Rafael Correa, que no siendo presidente tiene mucha simpatía, tiene muchos seguimientos. O sea, ¿cómo puede eso conspirar a que en la práctica, por ejemplo, no logre Lenín Moreno conciliar, por ejemplo, las contradicciones o las divisiones que generó el presidente Correa? Y le pregunto esto por lo siguiente. En un editorial del día de ayer, el presidente Correa, cuando habla de la conformación del Frente en la lucha contra la corrupción y la transparencia, él dice que cómo es posible que se deslegitime la institucionalidad y la soberanía pidiendo ayuda externa para combatir la corrupción, y toma distancia y le dice, como que le dice a Lenin, ¿cómo es posible que tú hagas esto? Entonces un poco me preocupa es que ese actor que está fuera del poder, pero la incidencia que puede generar en el ejercicio del poder de Lenín Moreno, ¿cómo puede ir modificando estos mensajes o estas conductas? Indudablemente genera presión interna. Genera presión. Indudablemente. Sin embargo, en la medida en que vaya pasando el tiempo y Lenín Moreno resista a estos embates comunicacionales, indudablemente el centro se va a volver Lenín Moreno y no el centro seguir siendo Rafael Correa. En el momento en que él lo logre, indudablemente la opinión que él tenga
será más importante que la de Rafael Correa. Hoy sigue ese mix porque se asocian en el uno y el otro. Por ende, la mejor estrategia que puede tener Lenín Moreno es marcar un estilo totalmente diferente para que no sea asociado. De hecho, hasta generar ciertas contradicciones con el estilo anterior para ayudarse en su liderazgo, que no va a ser un liderazgo más carismático, que no va a ser un liderazgo más atractivo, que no va a ser un liderazgo más seductor, porque su arquetipo es totalmente diferente. Mientras el arquetipo o el patrón inconsciente de comunicación de Rafael Correa era el del príncipe guerrero, es decir, aquel persona que coge la espada y pelea frente a todos y que busca pelear frente por un ideal y que no te dice ni siquiera cómo lo va a hacer, pero él promete salir triunfante. Ese es el príncipe guerrero. Ese era Rafael Correa, de lo que pretendía ser. Sin embargo, el arquetipo de Lenín Moreno es el del sabio. Es decir, aquella persona que da tranquilidad, que da control, el que puede dar ciertos conocimientos y que busca la paz. Por ende, ese nunca es un arquetipo más atractivo que el otro. El otro es mucho más seductor. Pero hoy la coyuntura en general, por el desgaste de los 10 años, hace que la gente quiera tener paz. Entonces es una gran oportunidad para un líder como Lenín Moreno si se maneja bien y si es consecuente entre lo que piensa y lo que hace. Recordemos que esto es muy peligroso también, porque ese mensaje fue tan perfecto, pero tan perfecto el de la investidura presidencial, que indudablemente la gente y los medios tienen puestos los ojos para saber si todo eso se ejecuta. Cuidado, entre lo que se ofrece y lo que se hace, la diferencia entre uno y otro en conducta humana se llama disonancia cognitiva, que es insatisfacción en otras palabras. Si hay una gran diferencia, cuidado, porque su liderazgo aún no está bien enraizado como para tener la suficiente fortaleza, recordando que el primer desafío de este gobierno ni siquiera era el tema económico, era la gobernabilidad. El dato que dije hace un momento, que cité hace un momento, no es del príncipe, es del rey Salmán de Arabia Saudita. El número uno de los gobernantes que tiene más seguidores en Twitter es el Papa Francisco con 30.5 millones. Lo sigue Trump con 30 millones, pero el rey Salmán es el líder más efectivo en Twitter, con solo 10 entradas durante el periodo estudiado y la mayoría de ellas en árabe. El monarca saudí consigue una media de 147.406 retweets, muy por encima de los 13.094 retweets que obtiene Trump. Increíble. Yo quiero hacer una pregunta sobre este. ¿Qué incidencia tienen las redes sociales y la activación de seguidores respecto al tema electoral? ¿Modifica conductas electorales? Porque unos entendidos dicen, no, ¿sabes qué? Las redes sociales no te da voto. Te da una percepción, interpretación de pensamiento, de acción, de criterio, pero no te da voto. Las redes sociales no ponen presidentes. Las redes sociales pueden llegar a tener una influencia mayor o menor. Lo que sí está claro es de que ponen un ambiente a favor o un ambiente en contra. Y ya las otras cosas, porque como les mencionaba anteriormente, el tema emocional es un factor realmente importante, es lo que determinaría pues si qué tanto tuvo influencia las redes sociales. Pero pone el ambiente, no pone presidentes. Qué interesante. Usted tiene una oficina. Sí, y un laboratorio de neurociencia enfocado a este análisis. Extremadamente inteligente. Es muy interesante. Algo. Hace unos años, en la época de Pinochet, se habló con fuerza, y en Europa, de que el candidato a dirigir un país tiene que pasar por un severo análisis psiquiátrico, que no es posible que el primer loco que salga se lleve el poder, porque es original, porque es especial. Y eso se quedó allí latente en América Latina. No sé si es posible en el Ecuador hablar de una serenidad de tal naturaleza que le dé garantía al poder. Sí, básicamente lo que se analizan acá son las percepciones, ¿no? Los gestos no verbales, los comportamientos, los códigos de vestimenta, todos están generando un mensaje cada vez y cuando, ¿no? Entonces uno saca conclusiones y análisis en base a lo que uno puede ver.
indudablemente lo que usted menciona es bastante válido. Es el hecho de entender cómo está la mente de cada una de las personas que van a ser nuestros mandantes. Yo creo que es una propuesta bastante interesante, pero Ecuador aún no está preparado para eso. Si aún no estamos preparados para sentar a dos candidatos para presidenta que debatan, imagínese usted, ojalá algún día lleguemos a lo que usted sugiere. Bueno, entonces, Eduardo Reynoso, interesantísimo me parece esto de la conducta humana y el referente en neuromarketing, y que usted tenga aquí ya una especie de doctorado en el ejercicio de su función. Cuando usted coge un candidato, lo puede preparar para que ese candidato interprete un pueblo. Indudablemente que sí. La opción que yo he tomado no es asesorar a candidatos, sino poder compartir con los medios de comunicación prestigiosos como el de usted los conocimientos que tengo, justamente para que el voto no sea tan emocional, sino que más bien sea racional y utilicemos todo el conocimiento posible para tomar nuestras mejores decisiones. Bueno, muy bien. Mil gracias por su presencia aquí. Algo hemos experimentado hoy positivamente en el caso suyo, con sus conocimientos y la manera de expresarlo. Ya tendremos oportunidades diferentes en adelante para tratar este caso, que me parece excepcional, porque no es posible realmente que caigamos en manos del primer aventurero que pase por el foro político para buscar el poder. Es dramático lo que le ha pasado a América Latina, y vamos a ver si eso se lo puede evitar. Mil gracias por su presencia aquí, y a ustedes, señoras y señores, que con su sintonía hacen posible este programa. Gracias, mil gracias a todos.